representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Todos estos días han estado literalmente copados por la agenda del Correo del Caroní y el portal La Patilla. Amenazan con continuar protestas de no recibir pago de deudas laborales. Y ayer, la más reciente de todas estas protestas se produjo ayer. Fue la marcha de las togas, trabajadores tribunalicios, jueces, abogados, exfiscales. Tomaron las calles ayer para demandar no solamente mejores salarios, sino la restitución del funcionamiento de algo que pueda ser llamado sin vergüenza y sin risas, sistema de administración de justicia en nuestro país. En esa marcha estuvo, entre otros abogados, el abogado Jean Albornoz. Jean Albornoz, además de abogado, es activista social, es líder comunitario, es una persona que yo tuve el honor de conocer hace muchos años como librero en las calles de Sabana Grande, y hoy es, a punta de esfuerzo propio, abogado de la República y defensor del Estado de Derecho. Jim, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué pasó ayer en la marcha de las togas? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Muy buenos días, Venezuela. En efecto, esta importante actividad que se llevó a cabo ayer acá en Caracas, pero también en 14 estados del país, denominada la Marcha de las Togas, tuvo como propósito, además, exigir el restablecimiento del sistema judicial en Venezuela, pero un restablecimiento realmente acorde con lo que dictan las normas, con lo que debe ser un Estado de Derecho, pero además con lo que es y acostumbró a hacer quien ejerce esta profesión, esta digna profesión de nuestro país, y por supuesto también aquellos que de alguna manera ostentaban a ocupar cargos relevantes dentro de la administración judicial. Hoy vemos, por ejemplo, muy deteriorado este sistema a nivel de que ocupan cargos como jueces o magistrados de nuestro país, entre otros cargos dentro de este importante espacio, hombres y mujeres, pues que de alguna manera no han estado a la altura, no han actuado acorde con el dictamen y con la juramentación que asumieron en un debido momento, y que por supuesto, por contrario, han deteriorado este importante ejercicio, además el imperio de la misma ley, ¿no? Acá, además de esta exigencia que se llevó a cabo ayer en las calles del país, también se exigió el justo salario de los trabajadores que de alguna manera han venido siendo muy mal pagados a todos estos hombres y mujeres que trabajan en el sistema judicial de nuestro país. Y entre otras razones, también allí han estado los jubilados, quienes también han sido víctimas de este pírrico reconocimiento salarial. Después de tantos años de trabajo dentro de la administración judicial, hoy se le desconoce revisar además lo malo que han sido y poner en vigencia las tablas salariales. De tal manera que esto fue parte de las exigencias que se tuvo en las calles de nuestro país el día de ayer, y que por supuesto los abogados, los estudiantes de derecho, los trabajadores tribunalicios, también, como decía, activos y jubilados, estuvimos en las calles presentes exigiendo esto se tome en consideración de una vez por todas. Pero para ello nos concentramos ayer en los tribunales contenciosos, allí en el edificio IMPRE de la avenida Tamaraco, en Arrozal, para conducirnos hasta la magistratura, a pocas cuadras de este espacio, y bueno, desde allí alzar esta voz de protesta gremial, esta voz de protesta laboral, esta voz de protesta ciudadana, donde
por supuesto, se hace un llamado de atención en miras de que se restablezca el orden y entendiendo obviamente que los venezolanos, acá en Venezuela se ha deteriorado todo lo que ha sido la democracia, empezando desde allí, pero también todas las instituciones del Estado, y apostando por supuesto a que se restablezca muy pronto este sistema democrático en el país y con ello ser la reinstitucionalización del Estado y todos sus componentes, en este caso los abogados y los profesionales de derecho, pues estuvimos al frente y exigimos, apostando precisamente a esta pronta actuación que debe tener el pueblo de Venezuela, conquistar que definitivamente se pueda volver a contar con un sistema judicial que no esté en pro de darle la espalda a lo que es la justicia, porque vemos hoy, y es una de las incidencias que sostuvimos ayer en las calles del país y en Caracas, cómo se utiliza, se le dobla la mano a la justicia para poder imponerle algún tipo de sanción, hacer preso a ciudadanos venezolanos inocentes, solo en este caso por protestar, por protestar en las calles y exigir justicia precisamente, y exigir también democracia, y se les condena sin ningún tipo de procedimiento acorde a ley, pero además de ello, por otro lado vemos cómo reina la impunidad y se favorece también entonces una serie de delincuentes a quienes delinquen de manera permanente y además protegidos en muchísimos de los casos por el gobierno de turno, situaciones que obviamente rechazamos y exigimos ayer también en las calles de Caracas la libertad inmediata de todos los presos y detenidos políticos que ya tienen años tras la reja y que por supuesto han sido víctimas precisamente de una mala acción por parte de quienes ocupan hoy en estos casos espacios como jueces, espacios como magistrados y espacios dentro del sistema de justicia. Por ello, nuestra exigencia, entre otras, es también esa, la libertad de todos los presos y detenidos políticos que están pasando por una terrible situación producto de la mala administración que se tiene al frente de este sistema judicial en el país. Agradecemos altamente al abogado Jim Albornoz. Él es abogado, activista gremial, es también, por cierto, líder comunitario. Él es una de las anclas del radar de los barrios en nuestras ediciones a las 10 de la mañana por esta misma señal, por las redes de Radio Caracas Radio. Nos recuerda algo fundamental, la siempre equivocada tesis comunista de que la administración de justicia, que el Estado de Derecho es simplemente una falacia burguesa. Resulta que no es verdad. El Estado de Derecho es un elemento fundamental para la defensa del ciudadano de a pie. Los poderosos tienen con qué defenderse solos. Los pobres tenemos el Estado de Derecho. Por eso la importancia de esta marcha de las togas el día de ayer. Ahora, estamos hablando de las movilizaciones sociales que se produjeron hasta ayer. La marcha de las togas, la movilización de Cantebé, la movilización en Hidrocapital, la movilización en el metro, en la CBG. Pero hoy va a haber también una protesta, y esta protesta es de naturaleza ambientalista. Tenemos en línea a Marlene Sifontes. Marlene Sifontes es activista ambientalista y es líder de lideresa de los trabajadores de Imparques. Marlene, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es lo que va a ocurrir hoy a las 2 de la tarde en Altamira Sur? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Gracias por la oportunidad. Bueno, efectivamente, desde hace 7 días a nivel mundial se está dando la huelga mundial por el clima. Es una protesta que se está haciendo para reivindicar acciones reales contra el cambio, porque ahorita está la cumbre de la ONU y ahí se va a tocar lo del tema ambiental. Entonces es una protesta mundial que se viene dando básicamente encabezada por la joven Greta Thunberg, que ha venido llamando la atención. Estamos viviendo una crisis ambiental, dado que los que hoy están en el poder tienen un ataque brutal contra el ambiente, contra nuestros parques nacionales, o sea, el megadesastre del arco minero,
pues ha movilizado a todos los grupos ambientalistas de Venezuela a también alzar su voz y a sumarnos para que vea que en Venezuela la crisis es climática y también es ambiental. Estamos conversando con Marlene Sifontes, activista ambientalista, que nos da el marco, el contexto internacional de esta protesta que se va a producir hoy en Caracas a las 2 de la tarde. ¿Cuál es la cita específicamente para las personas que en Caracas, que en Venezuela, estén motivadas por esta situación, Marlene? Bueno, 29 organizaciones ambientales se han organizado de toda esta semana una serie de actividades y hoy será en la parte de Altamira Sur. Y estamos invitando a todas las personas que acudan con sus pancartas y que hagan suya esta protesta ambiental para nosotros visualizar lo que está pasando en Venezuela. Entonces, la idea es una protesta con nuestra... que cada quien acuda con su pancarta, y ahí está la gente del Conuco de Prometeo, Clima 21, Tierra Viva Venezuela, Somos el Futuro, y la idea es que todos nos concentremos con toda nuestra problemática, entendiendo que en Venezuela tenemos crisis eléctrica, tenemos crisis de agua, estamos viendo las invasiones de los parques, y recordemos que el agua no nace en los grifos, nace en los parques nacionales. Entonces, hay también una proyección de una película que va a ser en San Bernardino, después de que estemos ahí en la mira, porque también tenemos que resaltar lo que está pasando en el arco minero, porque eso va a traer consecuencias muy lamentables para todos los venezolanos. Ahorita lo estamos viendo, que lo están padeciendo en el sur, no solamente es por el agua, es muerte, y el agua que hace falta en Venezuela no es por sequía, no es por la invasión, no es por Trump. O sea, aquí la sequía es por, como decimos nosotros, por guiso y minería, y por eso tenemos que alzar la voz. Invitamos a todos los caraqueños a que nos acompañen a partir de las 2 de la tarde en la parte sur de la Plaza Altamira. Marlene, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 27 de septiembre. Era Marlene Sifontes, activista ambientalista, lideresa de los trabajadores de Emparques, haciéndonos esta invitación. Recapitulamos entonces, la agenda política ha estado marcada especialmente por lo que ha venido ocurriendo en escenarios internacionales, como la reunión de los ministros del TIAR, la Asamblea General de Naciones Unidas, la reunión del presidente Trump con 12 mandatarios latinoamericanos dando un respaldo abierto, explícito a el gobierno del presidente Guaidó y a la lucha del pueblo venezolano por la libertad y por la democracia. Pero mientras eso está ocurriendo en el exterior, acá los trabajadores de Corpoelec se movilizaron, los trabajadores de Hidrocapital tomaron la sede de Hidrocapital en la avenida Casanova, los trabajadores de Cantebé se movilizaron, los trabajadores de CBG están en pie de lucha, y ayer en 14 ciudades del país, trabajadores tribunalicios, ex jueces, abogados, ex fiscales levantaron su voz para exigir que el sistema de justicia deje de ser una caricatura o un garrote para las venganzas del régimen y vuelva a ser lo que siempre ha debido ser, un instrumento, repito, para administrar justicia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas.
pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Cuando ustedes nos escuchan hablar sobre la protesta que hubo en Corpoelec, la protesta de los trabajadores de la CBG, las protestas de los trabajadores de Hidrocapital, la protesta de ayer en 14 ciudades venezolanas en el marco de la llamada Marcha de las Togas, y dicen, caramba, pero yo no me enteré de eso. Todo eso está ocurriendo en Venezuela, yo no me enteré de eso, caramba, ¿cómo? ¿De qué manera? Bueno, hay una explicación que ustedes conocen y que es absolutamente clara y transparente. Es el problema de la forma como los regímenes autoritarios violentan el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión. Recientemente hubo una situación compleja, grave. Esto ocurrió en el estado Táchira. Hubo una emisora que fue brutalmente agredida por un conjunto de elementos armados que, violentando los espacios de la emisora, agredieron a los trabajadores de la misma. Estoy hablando de Radio Mundial 860 en Táchira. Es impresionante cómo estos trabajadores de este medio de comunicación hicieron frente a este comando armado y resistieron hasta que llegaron los cuerpos policiales que lograron disuadir a este comando amenazante. Tenemos en línea al colega Nelson Chacín Fernández. Nelson Chacín Fernández es el director de Radio Mundial 860. Queremos conversar con él para que nos explique el contexto y los antecedentes de esta situación, porque por increíble que parezca, no es esta la primera vez que Radio Mundial 860 sufre una de estas agresiones. Nelson, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Un abrazo, Chugo. Gracias por tu solidaridad con nosotros los radiodifusores del Táchira. Déjame decirte que lo primero que debo explicar es que este no es el primer ataque del que somos víctimas. En el año 2018 nos atacaron en 4 oportunidades en la planta transmisora donde está nuestra torre. Y en lo que va de año ya llevábamos 2 ataques, con la particularidad que el 2 de agosto rompieron y destruyeron lo que es la caja de sintonía de la radio y estuvimos 23 días fuera del aire mientras la pudimos reconstruir, porque en esa torre somos 2 estaciones de radio del Táchira que estamos al aire, la Radio Cultural y Radio Mundial. Pero el pasado lunes, de nuevo, nuestros operadores de planta avisaron que estaban personas extrañas dentro de la planta transmisora, y ellos lograron ver 4 personas armadas y encapuchadas. Y bueno, como se frustró el ataque y no pudieron hacer ningún daño, logramos públicamente hacer los llamados respectivos. Los cuerpos policiales se presentaron y solamente hubo 2 detenidos. Una persona de la tercera edad y un menor de edad. Los demás no aparecieron. Ay. Pero lo más duro de todo esto es la pregunta que nos hacemos todos los que estamos en esto. ¿Es que acaso informar es delito? ¿Es que no está en nuestra Constitución que los ciudadanos tienen el derecho a la información? Y ese derecho a la información, de paso, no es un derecho exclusivo solamente de la gente que está en los medios. Todos los ciudadanos tenemos que estar enterados de lo que pasa, porque es un derecho, es como una especie de derecho humano. ¿Te imaginas una persona que no se entere de lo que está pasando en su país? ¿Cómo vive? Bueno, y ese es el delito que yo creo que nosotros podemos cometer, porque mira, en el Táchira, Chugo,
de 7 estaciones de radio en AM, solamente quedamos 2. Yo te puedo comentar que lo más triste de todo esto, la primera estación de los Andes venezolanos, después de la fundación de Radio Caracas Radio, fue La Voz del Táchira, no está en el aire. Eco del Toro, una emisora emblemática de los Andes, no está en el aire. Radio San Sebastián, que también no está en el aire. Radio San Cristóbal tampoco. Y la mayoría de ellas por problemas de recursos, y otras porque han sido víctimas de los apagones en la luz y han perdido los equipos. Pero las que sí están en el aire son las emisoras de la guerrilla. De eso te iba a preguntar, Nelson. Estamos conversando con Nelson Chacín Fernández, radiodifusor venezolano. Por cierto, no cualquier radiodifusor. Nelson Chacín Fernández es un ciudadano venezolano con una extensa hoja de servicios a la República, a la democracia. Ha arriesgado su seguridad personal, su tranquilidad y su paz, prestando servicio a la democracia venezolana en distintos espacios a lo largo de una dilatada trayectoria ciudadana. Te iba a preguntar eso, Nelson, ¿cómo se explica que por un lado las emisoras AM, las emisoras legales, las emisoras venezolanas hayan sido objeto de esta operación de acoso y derribo? Si no es por la fuerza, es por los apagones, sino por el ahorcamiento económico, pero las han sacado del aire, quedan en pie 2 y están siendo objeto de estos ataques armados. Mientras eso ocurre, las emisoras de la guerrilla están transmitiendo, lo cual es violación de nuestra soberanía. ¿Cómo explica eso el régimen del llamado protector Freddy Bernal? Bueno, eso no tiene ningún tipo de explicación. Y déjame decirte que los que tenemos esta pasión por la radio, primero que no queremos que en los pueblos del Táchira ni en las zonas rurales mañana un tachirense canta el himno de Colombia, sino el himno de Venezuela. Por eso es nuestra lucha. Por eso la lucha de las estaciones de radio que estamos en la frontera deberíamos transmitir 24 horas al aire. Es una obligación. Pero lo más triste de esto es que esas estaciones de radio de la guerrilla colombiana sus antenas están en territorio venezolano. Y aquí vale que te explique algo, Josué. Tú sabes que con los apagones en el Táchira pudimos detectar que cuando se nos va la luz a nosotros en el Táchira también se le va la luz a las estaciones de radio de la guerrilla. Hay una ONG, Fundaredes, que ha denunciado hasta la sociedad la frecuencia de las 4 emisoras estas de la guerrilla colombiana. Pero nadie hace caso. Nadie, ni Conatel, ni nadie. Aquí nadie investiga eso. ¿Por qué? Porque uno imagina que esa empatía de ellos con la guerrilla también le permiten eso. Entonces, mira, pretender que prefieran una estación de radio, la guerrilla colombiana, a una empresa de venezolanos, bueno, ya sabemos quiénes son los enemigos de la libertad de expresión y de la información. No, y en el caso concreto del Táchira, eso es violación de la soberanía, o sea, hostigar a las radios venezolanas y permitir el libre funcionamiento de las emisoras de la guerrilla colombiana, eso tiene nombre y apellido. El nombre es traición y el apellido es a la patria. Eso es traición a la patria. Estamos conversando con Nelson Chacín Fernández, radiodifusor venezolano, director de Radio Mundial 860, emisora que hace apenas pocos días recibió la más reciente, porque ojalá sea la última, pero en todo caso no es la primera agresión de un grupo armado contra esta emisora. Finalmente, Nelson, desde tu condición de apasionado hombre de radio, de demócrata integral, que has tenido que enfrentar el cerco económico, la agresión eléctrica de los apagones, la agresión armada de estos grupos irregulares, ¿cuál es tu mensaje para los radioyentes de una emisora que como Radio Caracas Radio, pese a ser la emisora pionera en nuestro país, hoy está transmitiendo únicamente por redes sociales porque, como el país sabe, el miedo del régimen llevó a quitarle la señal abierta? ¿Cuál es tu mensaje a los venezolanos desde el Táchira en lucha? Mira, a pesar de quienes están hoy gobernando el país desde hace 20 años, tratándolo de destruir cada día más, estuvieron presentes en todos los medios de comunicación de este país y los utilizaron a todos
para criticar la Cuarta República. En todos estos medios ellos tuvieron la oportunidad y su espacio. Sí. Hoy, quienes conducen el país desde hace 20 años no afectan ni entienden que en este país las oportunidades son de todos y que los medios de comunicación no son empresas que pertenecen a nadie, sino a los ciudadanos, a los oyentes, a los lectores y a quienes tienen la oportunidad de ver televisión. Cada vez tenemos menos medios. El problema aquí en el Táchira te puedo ilustrar con el decano de la prensa tachirense. El diario Católico tampoco está impreso. Todos los diarios han sido obligados a ir a la internet. Ahora también creemos que le van a hacer lo mismo a la radio venezolana. Emblemático lo que le ocurrió a los pioneros de la radio en Venezuela, Radio Caracas Radio. Lo rechazamos todos los venezolanos. Ese camino no le va a abonar en nada en beneficio a quien está gobernando. Es un boomerang. Y muy pronto los venezolanos vamos a salir de este desastre. Amén, Nelson. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Era Nelson Chacín Fernández, director de Radio Mundial 860, emisora del Táchira agredida por grupos armados. Un gran abrazo, Nelson. Un fuerte abrazo, Chugo. Mil gracias. Muchísimas gracias a este ejemplo de lucha, perseverancia y sobre todo amor a la radio. Con este testimonio importante por su valentía, por su perseverancia, nos vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Yo quiero, sobre este tema del Táchira, hacer un énfasis especial, porque allí se están dando un conjunto de dinámicas que nos ponen a prueba a todos, no solamente a los habitantes del Táchira, no solamente a los luchadores democráticos del Táchira, nos ponen a prueba a todos, ponen a prueba nuestra capacidad de asombro, ponen a prueba nuestra capacidad de reaccionar frente a la injusticia. Esto es demasiado importante. La agresión contra Radio Mundial 860 no es solamente contra una emisora en particular, es, como ya nos lo dijo Nelson Chacín Fernández, contra todo el sector de la radio, de las comunicaciones, es contra la prensa escrita, porque por supuesto, el objetivo no es agredir al editor, no es agredir al propietario, no es agredir solamente al periodista. El objetivo es dejar ciego y dejar sordo a el ciudadano mientras se produce la avalancha, la agresión, la invasión. Sí, la invasión. Tanta paja que habla el gobierno de que nos van a invadir, de que están preparando una invasión, que no sé qué cosa, que Trump, que el... Vale, aquí estamos en presencia de una invasión y no una invasión figurada, no estoy hablando de retórica, estoy hablando de una invasión sangrienta, estoy hablando de los invasores que toman fincas, que asesinan soldados venezolanos, que asesinan oficiales venezolanos, que asesinan trabajadores venezolanos, humildes jornaleros venezolanos, por supuesto. Si pueden, asesinan también a los propietarios
de estas fincas, a los propietarios de estas plantaciones. Y para evitar tal situación, entonces se produce el éxodo, tanto de los propietarios que abandonan las fincas como de los mismos trabajadores, porque por cierto, llegan los guerrilleros, llega el ELN, llegan las FARC, las oficiales o la oficial FARC o las disidencias de la FARC, llegan todos estos aliados pues ideológicos del madurismo y llegan con su propio personal, con el personal que han reclutado previamente a estas fincas, preferiblemente para ellos en la línea fronteriza, que tengan entrada por Colombia y salida por Venezuela, o al revés, a los efectos de viabilizar el contrabando de ingreso de droga, ¿no? O el contrabando de extracción de gasolina. Eso se sabe y eso se ha denunciado hasta la saciedad. Pero hay un Estado que no es que es lerdo, no es que es incapaz, no es que no tiene los reflejos necesarios o los recursos necesarios para defender el suelo patrio de esta agresión. No, es muchísimo peor. Tenemos un Estado que es cómplice activo de esta situación. Tenemos un Estado que, para decirlo con las palabras del señor Hugo Chávez, porque no es mi interés calumniar a nadie ni levantar falsos positivos, no. Son las palabras de ellos mismos, es la voz de ellos mismos. El señor Hugo Chávez llegó a decir que Venezuela limitaba por el occidente, por el oeste, no con Colombia, no con la República de Colombia, sino que limitaba con las FARC. Eso lo dijo Chávez en un acto solemne en la Asamblea Nacional y reivindicó beligerancia para las FARC y dijo que eso era un ejército bolivariano. Así mismo lo dijo. A esos tipos, repito, que han agredido, que han invadido, que han hollado el suelo patrio. A esos tipos que han asesinado soldados venezolanos. Así los llamó ejército bolivariano. Pero es que más reciente el señor Maduro ha tenido un desempeño lamentablemente similar. Es que no dijo Maduro acá, en un acto público, que él recibía con los brazos abiertos a Iván Márquez, que él recibía con los brazos abiertos a Jesús Santrich, que son los seudónimos, los alias de dos peligrosísimos narcoterroristas colombianos. Bueno, no estoy diciendo entonces nada que no hayan dicho ellos, con sus propias palabras, con su propia voz. Ese dolor cotidiano del tachirense o del zuliano habitante del Catatumbo o del apureño habitante de la región del Nula o de los habitantes venezolanos de Amazonas o del sur de Bolívar en la zona minera, al verse dominados, agredidos, normados, hay que decirlo, normados por una fuerza militar extranjera. Digo normados porque es que en muchísimos sitios, en muchísimos lugares de la frontera sur, ¿no? La guerrilla ocupa el lugar de la autoridad civil y la gente tiene que ir a pedirle permiso al jefe guerrillero para hacer una fiesta o para ampliar su vivienda o para llegar tarde o para salir temprano, así como me están escuchando. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? ¿De qué manera definir eso? Bueno, vale, eso es cesión de soberanía, en términos claros. Eso es cesión de soberanía. Si usted lo quiere poner más dramático, pongámoslo más dramático. Eso es traición a la patria. ¿Entiende? Entonces, repito, en ese contexto son demasiado importantes estas declaraciones que nos acaba de regalar Nelson Chacín Fernández. Nos dice, como de 7 emisoras que había en el Táchira, quedan 2. Y esas 2 que quedan están acosadas por el cerco económico del gobierno que niega las pautas publicitarias, por el cerco eléctrico del gobierno que los hostiga, que los agrede con apagones reiterados y con la violencia armada, con grupos paramilitares o parapoliciales que se presentan en la planta o en su estación transmisora para agredir a los trabajadores de la zona. Frente a eso, tenemos la realidad correlativa, ¿no? Emisoras de la guerrilla que funcionan que tienen sus antenas transmisoras desde territorio venezolano, lo acaba de denunciar Nelson Chacín,
radiodifusor que está en la zona. Y bueno, eso ocurre en medio de la más absoluta impunidad. Así que no me vengan con necedades, ¿no?, de que están montando los misiles y haciendo ejercicios militares para defender la patria, bla, bla, bla. No, estarán defendiendo sus negocios. Estarán defendiendo la impunidad de los procesos delictuales que ocurren en la frontera, en demedro de los venezolanos, en agresión también al pueblo colombiano y en beneficio único y exclusivo de las mafias de aquel lado y de este lado, la mafia guerrillera de aquel lado y la mafia corrupta de este lado. Era eso lo que están defendiendo, pero no la patria. Nuestra patria escarnecida, nuestra patria violentada, nuestra patria cuya soberanía ha sido puesta en entredicho precisamente por eso, por el narco guerrillero agresor y por el burócrata civil o militar que de este lado permite, alcahuetea o es cómplice de ese acto brutal de cesión de soberanía, de ese acto brutal de fragmentación de nuestra patria. Eso hay que decirlo así, con todas sus letras. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En Ávila Gallery botamos la casa por la ventana. Todo, absolutamente todo al 50% de descuento. Redecora tu casa y oficina con pinturas, serigrafías, esculturas y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Nuestro invitado Nelson Chacín Fernández, el radiodifusor tachirense agredido, que de manera tan valiente relató acá las circunstancias que está viviendo la radiodifusión en ese estado fronterizo, hizo referencia a Fundarredes. Fundarredes es una muy valiente organización no gubernamental que ha hecho denuncia constante de la penetración de la guerrilla en territorio venezolano y sobre todo nos ha hablado acerca de cómo la guerrilla está atendiendo las escuelas. Sí, así como me escucha. La guerrilla va a las escuelas venezolanas y le entrega a los niños venezolanos cuadernos, libros para colorear, donde se presentan ellos, los guerrilleros, como héroes, vinculándolos además a los padres de la patria, etcétera, etcétera, y presentan a sus adversarios políticos como villanos. Ese tipo de adoctrinamiento horrendo que está ocurriendo también, eso forma parte de esta traición a la patria, ¿no? Permitir que se envenene la conciencia
de nuestros niños por parte de un actor armado foráneo. Bueno, no olvidemos, hago esta referencia porque hoy viernes 27, no debemos olvidar que ha transcurrido ya la primera semana de un regreso a clases más que defectuoso. La primera semana de clases siempre es muy lenta, no nos engañemos, pero esto que se inició en Venezuela en el año 2019 no es un regreso a clases. Aquí lo que se inició fue el colapso educativo total. Unas escuelas sin maestros y sin alumnos. Los alumnos porque o ya no están en el país o no tienen dinero con qué pagar el pasaje o no tienen dinero con qué comprar el uniforme o no tienen dinero con qué lavar el uniforme porque un kilo de jabón en polvo cuesta 160.000 bolívares en un país donde el salario mínimo son 40.000. Y por otro lado, unos maestros que están exactamente en la misma condición de sus alumnos. En medio de esa situación dramática, el gobierno viene y dice que ellos reunieron 13 millones de firmas contra no sé qué cosa y Trump y esto y X. ¿Ustedes se imaginan cuántas resmas de papel son 13 millones de firmas? Porque, por cierto, resmas de papel en las escuelas, en los liceos, no hay. De eso nos va a hablar de inmediato un pedagogo, un educador que al mismo tiempo es activista comunitario, Alonso Becerra, desde el Valle. Alonso, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo observas tú, cuál es tu balance de esta primera semana de clases y qué opinas de esta circunstancia insólita que estamos refiriendo? Te escuchamos. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Caracas Radio, en especial a la de la Fuerza de la Unión. Vamos a empezar por un principio, valga la redundancia. La mentira de que el incremento en la matrícula de inscripción este año escolar aumentó en 7%, eso es un fake news. ¿Por qué? Porque ni siquiera han empezado las clases en los liceos, en secundaria no han iniciado las clases. Estamos en proceso de inscripción y los muchachos no han recibido la dotación en los planteles. En el caso del liceo, que le faltan más de 100 bombillos en las aulas, las resmas de papel, como tú lo dices, las tintas, los toners para la fotocopiadora, filtros de agua potable. Hay planteles que no tienen cantina. Y por supuesto, las comunidades, ya viéndolo de la óptica del entorno más inmediato a los planteles, nos estamos sumando a una convocatoria que hacen las federaciones para el circuito Valle Coche. El martes 1 de octubre, desde las 7:30 de la mañana, toda la comunidad educativa, docentes, obreros, administrativos, iglesias, jóvenes, estudiantes, exalumnos, como en el caso mío, que soy exalumno y docente, nos concentraremos en el semáforo de Longaray, porque vamos a defender la educación. Recordemos que el hecho educativo y el Estado docente va más allá de una nomenclatura, va más allá de un contrato colectivo, de unas actas convenios, es el proceso integral que conlleva el denso grueso pues de una nómina que es la más alta en la Administración Pública Nacional y que nosotros tenemos que defender porque muchos docentes no están yendo a sus planteles. En muchos planteles se está trabajando con horario de contingencia porque no tienen para el pasaje, no tienen para la comida, ni para el pasaje de ellos para trasladarse a los centros educativos, ni para el pasaje de sus hijos que también lo tienen como padres al fin en otros centros educativos. Así que nosotros esperemos que el martes 1 en el sector Longaray todos los colegios públicos y privados de la escuela pública del Valle y de Coche nos reunamos a defender la educación porque, insistimos, tenemos que defender la educación. No solo desde el punto de vista del ingreso, el salario de los docentes que está paupérrimo, sino que es una serie de condiciones que se necesitan para que los planteles puedan realizar su función a toda cabalidad. Un pancartazo donde todos los docentes lleven las quejas y reclamos desde el punto de vista de reivindicaciones laborales, pero también con interés, con énfasis en la deficiencia, las carencias que hemos recibido los planteles, a pesar de que hubo 45 días de vacaciones escolares, pareciera que FEDE y el Ministerio de Educación brillaron por su ausencia. Y aprovecho
este espacio, porque en el Valle tenemos una semana sin agua. Porque hay muchos botes de agua blanca y agua servida en los sectores populares, la basura no la recogen ahora como antes, y también quiero hacer un exhorto de que hay un fake news que nos anunciaron que iban a liberar entre 65 y 100 presos políticos, sean civiles o militares, y hasta esta fecha más bien el Foro Penal ha anunciado que aún se encuentra detenido 477 presos entre civiles y militares. Así que hago un exhorto para que aprovechemos este martes 1 de octubre desde las 7:30 de la mañana, los colegios del Valle y Coche, nos sumemos toda la dirigencia comunitaria, las asociaciones de vecinos, todas las estructuras organizativas, incluyendo las organizaciones políticas, porque tenemos que defender la educación, porque esto no lo aguanta nadie. Esta situación es muy difícil y esto va en detrimento del proceso educativo venezolano, que siempre ha sido un buen referente a nivel mundial. Gracias, Alonso. Era Alonso Becerra, un educador de aula, un dirigente comunitario de base, explicándonos su visión de lo que está pasando en este inicio de clase. Hoy concluye la primera semana del inicio de clase en educación básica, ni siquiera ha iniciado el regreso a clases en la educación media, pero bueno, este es el panorama y ustedes están escuchando cómo más allá de la queja es el llamado a la actuación, a la acción concertada, a la movilización y a la protesta pacífica pero enérgica en la calle. Una oyente a través de la red social Instagram nos hace el cálculo cuando dijimos, si fuese verdad, que yo lo cuestiono, que el gobierno recogió 13 millones de firmas, ¿cuánto papel utilizó? ¿Cuántos serían 13 millones de planillas en un país que inicia clases y en las escuelas y en los liceos no hay ni resmas de papel? Morena 1962 hizo el cálculo rápidamente y nos dice, son 26.000 resmas de papel. Si fuese verdad, si existieran esas pluradas firmas, habrían sido utilizadas en politiquería, ¿no? 26.000 resmas de papel, mientras que en nuestras escuelas, en nuestros liceos, el papel es un insumo que brilla por su ausencia. Quiero finalizar el programa de hoy haciéndonos eco de una denuncia que están formulando los activistas, los dirigentes de diversas organizaciones de la sociedad civil. El gobierno emitió una orden, no es aún una resolución legal, pero sí es una directiva práctica enviada a registros y notarías para evitar el registro, para paralizar el registro o todo trámite que haga ante un registro público o las organizaciones no gubernamentales. Así lo dijo el diario Tal Cual. Gobierno prohíbe registrar organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociados. El gobierno de Nicolás Maduro sigue pretendiendo controlar a todos los venezolanos. Es enemigo de cualquier tipo de organización que no puedan controlar. Reprimen sindicatos, partidos, movimientos, gremios y, por supuesto, las organizaciones no gubernamentales. En todas estas formas de organización han creado entes paralelos. Claro que las ONG afines al gobierno realmente son OMG, organizaciones muy gubernamentales. Aquí habla gente de Tal Cual citando una expresión que hemos utilizado acá. Sigue diciendo la nota. El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz prohibió a los registros y notarías registrar actas constitutivas, ordinarias y extraordinarias de ONG, fundaciones y asociaciones. Cuando se pide soporte legal de tal decisión, no hay respuesta. Al parecer no existe, pero se aplica. El aviso de la foto, porque esta nota de Tal Cual tiene una foto de un aviso que corresponde a un papel colocado en la puerta del registro principal del Estado Miranda. Esta decisión seguramente tiene su base, entre comillas, en el excelente trabajo que realizaron muchas ONG, fundaciones y asociaciones, demostrando las diversas y reiteradas violaciones a los derechos humanos de las que es responsable el gobierno de Maduro. Por lo que lo más fácil para cualquier esbirro es reducir este tipo de organizaciones y ponerle todas las trabas posibles a su funcionamiento. Bueno, en primer lugar, a propósito de esta noticia, debo destacar tres cosas. La primera,
es una violación flagrante al derecho constitucional de libre asociación. Vamos a estar claros, ¿no? Esto no es simplemente un capricho de un burócrata que emite o no una directiva ejecutiva. No, esto es una violación flagrante al derecho constitucional a la libre asociación. En segundo lugar, como bien sugiere la gente de Tal Cual, es una respuesta del gobierno a uno de los golpes más devastadores que ha sufrido en los últimos meses, que fue el informe de Bachelet. El informe de Bachelet, la visita de Bachelet, lo que aquí han hecho los representantes de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU y lo que sigue ocurriendo hoy al respecto, no vino de la nada. Debo decirlo con dolor incluso. Mientras mucha gente desorientada de la oposición andaba echando pestes de Bachelet antes de que ella llegara al país, ¿no? Insultándola, etcétera, etcétera. Y no había aquí una dirigencia política que orientara la opinión pública sobre lo que estaba ocurriendo. Bueno, hay que decirlo ahora, pues la visita de Bachelet y la contundencia del informe se debe al trabajo callado, silente, de más de 200 organizaciones no gubernamentales que desde el año 2014 han estado sustanciando todas y cada una de estas denuncias. La respuesta del gobierno es esta prohibición, es tratar de ilegalizar las organizaciones no gubernamentales. Y finalmente una reflexión dirigida a las personas que escuchan este espacio, que ven este programa y que tienen que ver con el chavismo o tuvieron que ver con el chavismo. Se los digo con respeto. No les da vergüenza, ¿no? Un proyecto que nació hablando de la organización comunitaria, de la organización popular, del respeto a la organización popular, que ahora más bien conspire y utilice los recursos del poder para impedir que el pueblo se organice. Eso es lo que se llama la quiebra política y ética de un proyecto. Esta es apenas una muestra de eso. Bueno, este es el final de nuestro programa. Trabajamos para ustedes en la dirección de la emisora. Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.